Buenos días, Buenos días, profe. ¿cómo están? ¿Bien usted? Bien, ¿cómo le fue la prueba? ¿Aló? Por mi parte, bien. Ya. No estaba difícil, ¿verdad? No, Se hicieron se preguntaron cosas que se habían hecho en clase muy parecidas, ¿verdad? Es mi impresión, sí, ¿ves? Solamente bastaba con estar haciendo lo que usted está haciendo, asistiendo a las clases, haciendo los ejercicios, participando, no. Creo que no es ni necesario ver los videos como apoyo. Pienso yo, po. No sé usted qué me dice como alumno. Me interesa su opinión porque usted ha estado en todas mis clases. las clases eran más que suficientes. ¿Perdón? No le escucho bien. Con las clases era más que suficiente. ¿Verdad? Con las clases basta. Yo creo que la gente se desespera por los videos, pero si usted está presencialmente en las clases, yo creo que eh, la cosa cambia un poquito. Bien, hoy día damos inicio a la segunda evaluación con la materia que comienza hoy día. Para eso les preparé un PPT que tiene que ver con la cinemática de una partícula. Y recuerden que de aquí se genera un trabajo de carácter grupal. ¿Ya? De acuerdo al compromiso o al contrato social que hicimos al inicio, el contrato didáctico que se le llama, y usted va a tener que juntarse con un grupo de personas y me va a tener que mandar un trabajo para resolver un trabajo que yo le voy a enviar y va a tener su tiempo y usted me lo envía. En forma paralela yo le voy a ir subiendo las simulaciones para que usted vaya avanzando en la tercera calificación. Así que vamos a hacer las dos cosas alternativas en forma paralela, digamos, para que esto se vaya dando de esa manera. Bien, vamos a comenzar hoy día. Entonces, voy a ir a mis documentos. Este PPT que voy a mostrar ahora lo hice en estos días y lo voy a subir al aula para que usted lo tenga. Que digamos es el respaldo teórico de la información. Oiga, profesor, buenos días. Buenos días. Sabe que le quería hacer una consulta. Mire, yo este ramo lo supe que lo tenía hace una semana. La primera prueba la tuve que hacer a la yunte casi, porque me sabía dos preguntas de las 10. Y el tema es que este me topa, o sea, las dos clases de ustedes, la de hoy día y la de mañana, la del B y la del A, me topan los dos horarios que tengo con otra asignatura, con otro ramo. El 292A y 292B. Sí, los dos me topan. Ya, tú eres Nicanor el que me está hablando, ¿verdad? Sí, Ya, Nicanor, yo vamos a... soy de otra carrera. Ya, Nicanor, escríbeme un correo, un WhatsApp, o sea, un correo a mi Ya, correo personal, ¿ya? Lo voy a ya. escribir aquí, escúchame, lo voy a ver acá. Entonces tú me dices, profesor, soy el profesor Nicanor que habló con usted y yo te voy a dar la posibilidad de que tú puedas tomar otro curso, porque, a ver, yo tengo dos paralelos de esta carrera y tengo tres paralelos de construcción. Y esos paralelos de construcción son en otro horario, por ejemplo, hoy día martes en la tarde, el viernes en la mañana. Ya, la Entonces, del viernes me acomodaría a mí porque el ya, viernes no entonces tengo ninguna materia. la materia, la materia es la misma, Ya, ¿ya?
y el profesor es el mismo, y la prueba que yo tomé es la misma para la gente del 292 como lo del 163. Ya, profe. Ya, entonces mándame un correíto, voy a escribir mi correo, no el correo institucional, pero déjame arreglar aquí, Ya. y yo te doy la posibilidad entonces que puedas asistir a clase en otro horario para que puedas tener la información, pues. Ya, profe, muchas gracias. Sí, porque ahora tengo hasta las 9:30. Porque a las 9:30 tengo clases de electrónica. Claro, ahora escúchame, todo eso que ha pasado, tú comprenderás que yo no tengo ninguna responsabilidad respecto a ese tipo de situaciones, está claro, ¿no? No, no, sí sé, sí. Y De hecho, hay un ramo que yo me eché en el primer semestre, igual me lo metieron, siendo que yo ni siquiera mandé solicitud para tomarlo. También me lo metieron hace una semana, tampoco sabía. ya, entonces yo voy a ser generoso con usted porque estoy tratando de ser generoso con toda la gente que está en esta situación, sobre todo la gente que está haciendo ramos por segunda y tercera vez, eh, para que te puedas inscribir, entonces ahí está mi correo. ¿Lo estás viendo? Y, espérame. Ya, entonces ahí, ponme ahí, profesor, soy Nicanor, y yo lo voy a ver en el WhatsApp, entonces yo te voy a dar el ID y la contraseña de otro curso. ¿Te parece el día ¿A bien? dónde puso el correo, profe? No lo Aquí va a veo. estar en el computador. ¿Lo viste, no? ¿Lo estás viendo? No, profe. ¿Cómo? Si estoy aquí lo puse en una página web, aquí estamos, en la pantalla. Lo Sí, escribí. pero no se ve, no se ve la pantalla, se ve usted en la pantalla. Ah, Tiene bueno. que cambiar el foco, porque por mi parte yo sí estoy viendo esto. Ahora tiene puesto que se vea su cara como pantalla Ya, grande. Chuta. Ah, ya, ahora sí. Ahora sí. ya, anótelo y eso es. Ya, profe. Ya, Sí, entonces yo te tendría que asignar, por ejemplo, el día viernes hay una clase a las 8 de la mañana. ya, profe. Ya, y lo otro después sería a las 10:25. Yo Sí, creo que no, al de la 8 está bien. ya, pues entonces tú dime, profesor, soy Nicanor, yo desearía entrar a la clase del 163C. Necesito por favor que me mande el ID y la contraseña y yo te lo envío. Ya, profe, muchas Ya. gracias. Y ese ID y esa contraseña es recurrente, Ya, profe. y es la que se va a ocupar durante todo el semestre. Entonces ahora se inicia el programa, ¿cierto?, para la segunda evaluación. Ahí tú tienes que juntar con algunas personas, grupos de 4 o 5 personas, para que hagan un trabajo de carácter colectivo. Ya, profe. Bueno, ahí dentro de la clase Claro, me ahí conocería si los vaya a demás trabajar estudiantes. solo, porque no son tus compañeros, no te va a ir bien seguramente, pues. Recuerda que el trabajo en equipo es colaborativo, se potencia la gente, etcétera, etcétera. ¿Está claro, no? Sí, profe. Ya, eso es misión suya, po. Ya, Pero que le hayan dado la asignatura hace una semana, bueno, las condiciones en que estamos, todo está a media máquina, todo está parado. Para ir a comprar un repuesto también te cuesta mucho, tienes que hacer cola, no están agotados, no llegan, están cerrados en Santiago los negocios. Imagínate, todo está parado. Ya, sí, vamos, bueno, sí, de hecho un compañero también tuvo el mismo problema. ya. Pero mis clases yo las estoy haciendo desde el 6 de abril. Sí, no, sí, Y mis videos y sí, todas las algo así, cosas, eso. estamos, estamos funcionando de esa manera. Ya. Entonces vamos a comenzar. Desde aquí se comienza la segunda patita. Entonces nosotros esta gran unidad se llama cinemática, y la cinemática se encarga de estudiar la geometría del movimiento, es decir, la forma en que las partículas se mueven. Entonces para eso, si vamos a estudiar el movimiento, creo que aquí tenemos un concepto de movimiento. Y yo traté de colocar una buena situación para que se entienda, y se dice que una partícula se encuentra en movimiento con respecto a un sistema de coordenadas x, z, cuando sus coordenadas espaciales que definen la posición de dicha partícula varían a medida que transcurre el tiempo. ¿Ya?
Espera un poquito que aquí tengo que transcurre el tiempo. Bien. Entonces, esa definición voy a tratar de explicarla acá. La partícula se encuentra en una cierta posición, ahí está, donde existe una línea que va desde el centro del sistema de coordenadas al punto donde se encuentra la partícula. Y ese punto, que está tomado en un instante de tiempo, define una coordenada, ¿cierto? Una coordenada Y, una coordenada Z y una coordenada X. ¿Ya? Entonces uno puede decir que se define la posición como el vector que une el origen de coordenadas con referencia al elegido con el lugar ocupado por el cuerpo. Y la unidad de posición o el vector de posición en el sistema internacional es el metro. Y ese vector de posición, ya sabemos, lo puedo formar como XY más IJ más ZK, por ejemplo, una de las posibilidades de camino. Y si yo quiero saber la magnitud o módulo de ese vector, simplemente son las tres componentes de él al cuadrado. Cosa que ya lo vimos cuando vimos vectores. Entonces, de aquí en adelante nosotros tenemos que definir un cero. ¿Ya? Y ese cero, ¿cierto? Tiene que estar dado por un inicio del sistema de coordenadas y hay una posición. Pues cuando esta posición varía a medida que transcurre el tiempo, ya uno puede decir que la partícula se movió respecto de un sistema de coordenadas. Entonces uno en física o en cinemática tiene que definir lo que es un cero, un origen. El vector de posición, hay algunas definiciones como el vector de posición, es un vector que está asociado a la posición de la partícula que va desde el origen de coordenadas hasta el punto donde se encuentra la partícula. Y ese RDT es igual a X más IJ más ZK. Entonces, toda esta nomenclatura que ustedes están observando acá, ya la conocemos porque nosotros hicimos un estudio previo de los vectores. Eso es un vector y tiene tres componentes X, Y y Z. Y J y K son los vectores unitarios. Entonces, si yo me devuelvo, ese sería el vector de posición. Es el vector que va de aquí, desde el centro del sistema de coordenadas, al punto donde se encuentra la partícula. Y la trayectoria es la figura formada por los diferentes puntos que recorre la partícula. Las hay rectilíneas, parabólicas, curvilíneas. Entonces, hay dos conceptos. Uno es el vector de posición y el otro la trayectoria. Y otro de definición también que existe es lo que es el desplazamiento. Y el desplazamiento se define como el vector que va desde la posición inicial hasta la posición final. En general se representa por delta R. Y delta R, ¿cierto?, es la posición final menos la posición inicial. Y aquí está la situación. ¿Cuál es la diferencia entre desplazamiento y trayectoria? Entonces, aquí tú tienes una cierta posición inicial, donde tú te encuentras, ¿cierto? Y tú te moviste y aquí tienes la posición final. Entonces, el vector que va desde la posición inicial a la posición final es lo que se llama el desplazamiento. La trayectoria es el camino que tú seguiste para poder llegar, ¿cierto?, desde la posición inicial a la posición final. Pueden ser curvilíneas, parabólicas, etcétera, etcétera. Vamos a suponer condiciones ideales que usted desde su casa tiene que ir a la sede a hacer un trámite administrativo aquí en el Olivar. Vamos a suponer que hay clase y todo el asunto. Entonces usted toma un auto, una micro, o se va a pie, ¿cierto? Todo el camino, trace usted la figura, ¿cierto? Mentalmente hágalo y trace usted el camino que usted va a seguir desde su casa hasta la sede. ¿Lo hizo? El camino lo trazó mentalmente, ¿no? Ya. Eso es la trayectoria, el camino que usted siguió. Puede doblar hacia la izquierda, hacia la derecha, sube, baja, etcétera, etcétera. Y ahora trace una línea recta desde su casa hasta la sede. Ese vector que usted traza, ¿cierto?, es el desplazamiento. El otro es la trayectoria, el camino que usted sigue. Entonces hay dos conceptos que tienen que quedar claros. Uno, el desplazamiento, que es un vector, que es el vector que va desde su casa hasta, ¿cierto?, la universidad, y el otro es el camino que usted siguió para llegar al punto. Ahora, ¿cómo se define el desplazamiento? Como la posición final menos la posición inicial. En general, la magnitud del desplazamiento es distinta al camino recorrido o la distancia recorrida, que es esa cuestión. Son estos dos, el vector en verde con el vector con la trayectoria roja, en general, ¿no es cierto?, la magnitud o módulo de esas dos cosas son distintas.
Pero hay dos conceptos importantes. Entonces hoy día hemos definido el concepto primero, que es lo que estudia la cinemática. Hemos definido el concepto de movimiento, hemos definido el concepto de desplazamiento y trayectoria y el vector de posición. Entonces, cuando uno habla de ciertas cosas, tiene que tener ciertos fundamentos para poder referirse. Uno habla del desplazamiento, la trayectoria, etcétera, etcétera. Otros conceptos que se tienen que ver, por ejemplo, la velocidad media. La velocidad media es un vector, ¿ya? Ahí le puse un vector. Y se define como el cociente entre el vector de desplazamiento y el intervalo tiempo correspondiente. El delta R es la posición final menos la posición inicial y delta T es el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Ya? Así se define entonces la velocidad media. La unidad en el sistema MKS son metros partido por segundo, kilómetros partido por hora o normalmente longitud partido por tiempo. Cada vez que usted vea ahora una unidad de longitud partido por unidad de tiempo, se está refiriendo a la velocidad media. Y lo más tradicional es que aparece en los problemas, aparecen metros partido por segundo y kilómetros hora. Entonces, cuando usted quiere hacer la conversión, si usted quiere pasar de metros partido por segundo a kilómetro hora, multiplica por 10,6. Si usted quiere pasar de kilómetro hora a metros partido por segundo, divide por 3,6. Esa constante que aparece ahí, 3,6, recuerde que un kilómetro tiene 1000 metros y una hora tiene 3600 segundos. Entonces, esto usted debería tenerlo ahí internalizado en su formulario. Un metro partido por segundo equivale a 3,6 kilómetros hora. Amplifica por 3,6. Cuando va de la unidad mayor a la unidad menor, divide por 3,6. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como le digo hoy día, fundamentalmente es conceptos y definiciones que después vamos a aplicar en nuestro ejercicio. También aparece lo que es la rapidez media. Y la rapidez media es un escalar y se define como el cociente entre la distancia recorrida y el intervalo tiempo correspondiente. C sub F menos C sub I, tiempo final menos tiempo inicial. ¿Ya? Entonces ahora esto es un escalar. Entonces, cuando usted calcula, me devuelvo, la rapidez media está asociada, ¿cierto?, a el camino recorrido, la distancia recorrida. Y la velocidad media está asociada al vector de desplazamiento. Uno es un vector, la velocidad media es un vector, en cambio, la rapidez media, ¿cierto?, es un escalar. Además, también esto se lo coloco a usted como referencia, existen los conceptos de velocidad instantánea. Estos conceptos se definen para tiempos infinitesimales, es decir, cuando el delta t tiende a cero. Estos valores están asociados a un punto de la trayectoria del movimiento. Me voy a salir aquí porque tengo un error. Ya. Y se definen como la velocidad, ¿cierto?, el límite de delta t cuando el vector de posición, ¿cierto?, partido por el delta t de tiempo, y ese delta t de tiempo tiende a cero, entonces ahí se define como la derivada del vector de posición respecto al tiempo, y eso es la velocidad instantánea. Igual cosa, la rapidez instantánea es el límite de delta S partido por delta t, y cuando delta t tiende a cero, que no puede ser cero, te queda de S a de t, que sería la rapidez instantánea. Simplemente le estoy mostrando estos conceptos, ¿cierto? Estos conceptos no los vamos a trabajar en este nivel, en las clases, pero sí le muestro, ¿cierto?, que físicamente existen estas apreciaciones, ¿cierto?, estas definiciones. Nosotros vamos a trabajar con valores medios, que fueron las definiciones anteriores. Y ahí está la velocidad instantánea. Tengo diferentes vectores de posición, ¿no es cierto?, que se lanzan, y la velocidad instantánea es el límite de delta R en delta T, y obviamente la partícula, ¿cierto?, proyecta el vector de posición, ¿no es cierto?, sería la derivada de la posición respecto al tiempo en el eje X, más la derivada de la posición, ¿no es cierto?, en el eje de la Y, más la derivada de la posición respecto del eje Z. Y todo vector, ¿no es cierto?, se puede representar como la suma de dos o más componentes. Si tienes dos, el B sub Z desaparece, te queda BXI más BIJ. Y la magnitud de un módulo es la raíz de las tres componentes de L al cuadrado. Si son dos, B sub Z, ¿cierto?,
B sub z desaparece. Ahora la velocidad instantánea es un vector tangente a la trayectoria, que sería este vector que está en morado aquí. Entonces aquí yo debería dibujar otro vector, aquí debería dibujar otro vector y otro vector. Entonces los azules son los vectores de posición y esos son los vectores de desplazamiento, ¿cierto? La posición inicial y la posición final. Y ese sería el camino recorrido. ¿Ya? Si el vector de velocidad viene dado como vectorialmente, entonces tengo la componente Bx, By, B sub z, ¿cierto? De la rapidez, ¿cierto? Que sería la derivada del vector de posición respecto al tiempo en el eje X, en el eje Y, en el eje Z. Reitero, estas cosas no las vamos a ver porque usted no sabe derivar, pero sí se las debo demostrar, o la muestro para que usted tenga, reconozca, ¿cierto? Que sí existen estos conceptos. Nosotros vamos a trabajar con valores medios. Así que esto que está aquí, si bien es cierto lo presento, pero para usted no es referente por ahora. Cuando uno ha definido los conceptos de velocidad media, rapidez media, el concepto de movimiento, aparecen algunos tipos de movimiento. El más clásico, ¿cierto?, es el movimiento rectilíneo uniforme. Y ese movimiento rectilíneo uniforme le vamos a llamar MRU. Ahí. MRU. Entonces de aquí en adelante tenemos un movimiento, ¿cierto?, con MRU. ¿Qué significa movimiento rectilíneo uniforme? ¿Qué características posee este movimiento? Su trayectoria rectilínea, su rapidez permanece constante, es decir, recorre espacios iguales en tiempos iguales, y el vector de desplazamiento, además, se confunde con la trayectoria. Y la rapidez instantánea es igual a la rapidez media. Aquí lo voy a agrandar un poco la letra. Ahí está. Ya. Entonces aquí tenemos un automóvil, ¿cierto?, que tiene una trayectoria de tipo rectilínea, ¿ya? Tengo un 0 para poder definir, ¿cierto?, la posición inicial. Entonces aquí tengo una posición inicial y aquí tengo una posición final. Y la ecuación que vamos a ocupar, ¿cierto?, la ecuación del movimiento rectilíneo uniforme dice que la posición final es igual a la posición inicial más menos b, la rapidez por el tiempo. Esa es la ecuación que vamos a ocupar. De esto que está acá, ¿cierto?, si bien es cierto, todo esto existe, la integral, la derivada, pero en este nivel no lo vamos a ver. Lo que vamos a ocupar es esa ecuación. Posición final igual a la posición inicial más menos la rapidez por el tiempo. Cuando este es un modelo de tipo lineal, si te das cuenta de que sub 0 corresponde a la posición inicial y la rapidez, ¿cierto?, corresponde a la pendiente de la gráfica. ¿Ya? Ahora, ¿cuándo empleo el signo positivo? El signo positivo se ocupa para la rapidez cuando el móvil se aleja del origen, que sería este caso. Pero el automóvil también se puede acercar al origen, por lo tanto, ahí lo que tengo, ¿cierto?, sería un valor negativo, que sería aquí, dice, el móvil que se dirige hacia valores positivos de la posición, y aquí tengo valores, parte con una posición inicial, y se acerca al origen, rectilíneamente lo hace, se acerca al 0, y eso le va a tomar un tiempo. Móvil que se dirige hacia valores negativos de la posición, o hacia el 0. Entonces eso se llama movimiento rectilíneo uniforme, y esta es la ecuación que vamos a utilizar. X, ¿cierto?, la posición final, X sub 0 es la posición inicial, más la rapidez por el tiempo. Signo positivo para este modelo cuando el móvil se aleja del origen. Para este modelo, signo negativo para la rapidez cuando el móvil se acerca al origen. Y acá tenemos un ejemplo. Tenemos un tren que parte desde un cierto lugar con posiciones A, B, C, D y E. El tiempo, ahí está la posición en los tramos A, B, y el tiempo fueron 200 metros respecto al hangar, 400 metros, 600 metros, 800 metros, 1000 metros. Y le tomó un tiempo de 50 segundos
Desde el hangar, ¿cierto? Que está en 0, hasta el punto A le tomó 50 segundos, luego al punto B le tomó 100 segundos, luego al 3 150, 200 y 250. Al ser la trayectoria rectilínea del desplazamiento y la trayectoria coinciden, que es uno de los fundamentos, ¿cierto? Se superponen. Como la velocidad es constante, ¿cierto? La velocidad media y la instantánea coinciden. Entonces, si tú haces la gráfica de velocidad-tiempo, aquí en la gráfica, aquí va la variable independiente que el tiempo, 50, 100, 150, 200, 250 segundos, y coloca las diferentes posiciones. 200, 400, 600, 800 y 1000. Y si tú conectas todos esos puntos, eso te da una línea recta con pendiente positiva. Eso significa que el tren se aleja del hangar, ¿cierto? Y el camino recorrido, ¿cierto? Sería la multiplicación de la rapidez por el tiempo. Entonces esto tiene una cierta posición inicial que sería 0, y la pendiente, que es la variación, por ejemplo, de el eje vertical partido por el eje horizontal, te da lo que es la rapidez del móvil. Y si tú graficas esa rapidez, ¿cierto? En este caso fue de 4 metros partido por segundo, esa rapidez se permaneció constante durante el intervalo tiempo correspondiente. Y ahí tú tienes, ¿cierto? Entonces la gráfica por movimiento rectilíneo uniforme, de la gráfica rapidez-tiempo y de la gráfica posición-tiempo. Ahora, eso permanece constante. Ahora, si tú quieres saber el área bajo la curva, ¿qué es lo que te representa? Por ejemplo, si tú calculas esta área, tú multiplicas esa área es un rectángulo, ¿no? Entonces tú tendrías que multiplicar largo por ancho. El largo serían 150 y el ancho sería 4. Y si tú multiplicas 150 por 4, ¿cuánto te queda? ¿Cuánto queda 150 por 4? 150 por 4 igual 600. Es decir, él a los 150 segundos recorrió 600 metros. Y si tú analizas acá, a los 150 segundos él recorrió 600 metros. Es decir, el área bajo la curva, la línea recta es una curva especial, te da el camino recorrido por el móvil en el intervalo tiempo correspondiente. Si tú lo haces a los 250 segundos, multiplicas este largo que son 250, lo multiplicas por 4, y si tú multiplicas 250 por 4, la distancia recorrida, ¿cierto? A los 250 segundos serían 1000 metros. Es decir, el área bajo la curva de un gráfico rapidez versus tiempo te da el camino recorrido por el móvil en el intervalo de tiempo correspondiente. ¿Preguntas, dudas? ¿Alguna consulta? Bien, continúo. Perdón. Ahora, ese caso especial de movimiento que yo he visto, que es el movimiento rectilíneo uniforme, es un movimiento muy especial. Su trayectoria permanece rectilínea, coincide el desplazamiento con la trayectoria, recorre espacios iguales en tiempos iguales, ¿ya? Y en realidad nuestros movimientos son de carácter uniformemente variado. Entonces, a menudo la velocidad de un móvil cambia, ya sea tanto en magnitud como en dirección. Entonces digo aquí, sean V1 y V2, las velocidades, ¿cierto?, de la velocidad instantánea de una partícula en los instantes de tiempo T1 y T2, respectivamente. Esto significa que en el intervalo de tiempo delta T, T2 menos T1, la partícula sufre una variación de velocidad de delta T, ¿cierto?, de delta V igual, ahí tengo un error, lo vamos a reparar al tiro. Voy a salir de aquí. Esto es delta V. Esto es delta V, ¿cierto? Vamos a colocar ahí el signo correspondiente. Y eso es igual a
B2 menos B1 eso sería el delta B. Ahí está. B2 menos B1. Ahora, ¿cómo se define el concepto de aceleración? El concepto de aceleración A es igual, ¿no es cierto?, a el cociente, ¿cierto?, de delta B partido por el intervalo de tiempo delta T. Y eso es igual a, ya, eso es igual a la variación de velocidad partido por el tiempo T sub 2 menos el tiempo T sub 1. Ahí está. Y ese es el concepto de aceleración. Entonces, la mayoría de nuestros movimientos, ¿cierto?, tienen que ver con una variación del vector de la velocidad en el intervalo de tiempo correspondiente. Entonces tú comprenderás que abajo el tiempo T2, que es el tiempo final, menos el tiempo inicial, esa variación de tiempo siempre es positiva, porque el tiempo final es mayor que el tiempo inicial. Nosotros iniciamos una clase a una cierta hora y ahora tenemos este otro tiempo, entonces siempre el tiempo final es mayor que el tiempo inicial. Siempre el tiempo es direccional, va en un solo sentido. En cambio, las velocidades que aparecen arriba, que esta es la velocidad final o la velocidad del punto 2 menos la velocidad inicial del punto 1, pueden ser una positiva negativa, etcétera, etcétera. Entonces, este es el concepto de la aceleración. ¿Ya? ¿Y cuál es el significado físico? ¿Cuál es el significado físico de la aceleración? Si uno dice, las unidades en las cuales se mide, ¿cierto?, son unidades de longitud partido por unidad de tiempo al cuadrado. Entonces aquí uno coloca 120 kilómetros partido por hora cuadrada, y eso yo lo descompongo como 120 kilómetros partido por hora por 1 partido por hora. Si tú multiplicas kilómetro por 1, te queda kilómetro. Hora por hora te queda hora cuadrada. Entonces uno puede decir, significa que la rapidez del móvil, que de 120 kilómetros por hora, varía en cada hora. Y eso puede aumentar o puede disminuir. Pero eso es el significado físico de la aceleración. Ahora, si esto aumenta, si voy variando en cada hora, por ejemplo, si un móvil tiene una aceleración de 5 metros partido por segundo cuadrado y al próximo segundo aumenta en la misma proporción, 10 metros partido por segundo cuadrado, y después tengo 15 metros partido por segundo cuadrado, y etcétera, voy aumentando gradualmente, ese aumento, ¿cierto? Si este aumenta uniformemente, la aceleración es positiva, por lo tanto, ahí estamos en presencia de un movimiento uniformemente acelerado. Si la aceleración disminuye uniformemente, es decir, viene decrementando, por ejemplo, 15 metros partido por segundo en cada segundo, después tengo 10 metros partido por segundo en cada segundo, después tengo 5 metros partido por segundo en cada segundo, y 0, vengo disminuyendo uniformemente. Entonces, por lo tanto, estamos en presencia de un movimiento uniformemente retardado o desacelerado.
Entonces, eso tiene que ver, ¿es cierto?, con el aumento o la disminución de la velocidad, lo cual da lugar a una aceleración positiva o una aceleración negativa. Ahora, si la aceleración vale 0, de acuerdo a la definición, para que esto sea 0, esto no puede ser 0. Esto no puede ser 0. Lo que puede ser 0 es lo de arriba. Y para que esto sea 0 significa que la velocidad final, ¿cierto?, menos la velocidad inicial debe ser igual a 0. Significa que la velocidad final menos la velocidad inicial, eso es igual a 0. Entonces esto implica, lo paso hacia el otro lado, que la velocidad final es igual a la velocidad inicial. Es decir, tengo la presencia de un movimiento rectilíneo u uniforme. Y si además yo tengo una trayectoria rectilínea, tengo un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces hoy día, cuando usted salga de su casa o vaya a hacer algún trámite o vaya a algún lugar, usted va a tener una combinación de este tipo de movimientos. Se está jugando estas tres posibilidades. Puede suceder que en algún movimiento el chofer, ¿cierto?, venga atrasado, entonces él va a producir un cambio positivo en la velocidad, lo cual da lugar a un aumento de su aceleración y por lo tanto va a tener usted un movimiento uniformemente acelerado. Si este chofer de la micro, por alguna razón, llega a un paso cebra o a un semáforo, tiene que disminuir su velocidad y finalmente, ¿cierto?, le da lugar a un movimiento uniformemente retardado o acelerado, llegando incluso a ser 0. Ahora, si en algún momento de su camino recorrido su trayectoria es una línea recta y además mantiene una rapidez más o menos constante, es decir, la velocidad final es igual a la velocidad inicial, entonces usted tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces nosotros estamos jugando con las tres posibilidades: movimientos acelerados, movimientos uniformemente retardados y movimientos uniformes. ¿Cuáles van a ser las ecuaciones? Aquí usted tiene una posición inicial y aquí tiene una posición final. Y si usted se da cuenta, los espacios recorridos van aumentando en un mismo intervalo de tiempo correspondiente, delta t y delta t. Y por lo tanto, usted tiene un movimiento uniformemente acelerado. Entonces, una de las ecuaciones a ocupar dice, la velocidad final es más o menos la velocidad inicial más o menos a por t. ¿Cuándo empleo el signo más para la aceleración? Cuando hay un aumento en su velocidad. ¿Cuándo ocupo el signo negativo para la aceleración? Cuando hay una disminución de su velocidad. Y la velocidad inicial puede ser positiva o negativa, significa que usted va hacia la derecha o viene hacia la izquierda. La otra ecuación a ocupar, que es función del parámetro tiempo, dice que la posición final es igual a la posición inicial más o menos la velocidad inicial por el tiempo, porque la velocidad puede ser positiva, se aleja del origen o se acerca al origen, más o menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces fíjese bien que aquí el tiempo es lineal y aquí el tiempo es cuadrático. Por lo tanto, esto que está apareciendo acá, si yo le estoy sumando este término cuadrático, cuando yo voy aumentando el tiempo, esta ecuación, ¿no es cierto?, va aumentando, pasa, si usted tapa todo eso que está ahí, le queda una línea recta, pero para tiempos mayores, esto, ¿cierto?, se va disparando potencialmente hacia arriba. Por eso que ahora en los modelos que se le trata de aplicar a toda esta pandemia, como el comportamiento del virus, en algún momento había una especie de meseta que era una cosa más o menos rectilínea, pero ahora ya se disparó definitivamente y estamos con un exponente, hablan de un R cercano a 2, ¿cierto? Y el R tiene que ver con el coeficiente de correlación, ¿ya? Entonces, un modelo de estas características, a medida que transcurre el tiempo, ha aumentado el tiempo de exposición de la pandemia y nuestro modelo, ¿cierto?, se está disparando potencialmente hacia arriba. Entonces, va a llegar un momento en que el número de infectados, ¿cierto?, va a llegar a un momento peak y luego, ¿cierto?, ese modelo, así predice la historia de estas pandemias, ¿cierto?, después tendería a bajar, porque ya es como lo que se llama una infección de rebaño, o sea, todas las personas ya estarían, los que se tuvieron que infectar ya se infectaron, entonces ya después viene una situación de amortiguamiento en este proceso. Si tú te das cuenta, esta ecuación es función del parámetro tiempo, esta ecuación también es función del parámetro tiempo, pero también aparece una ecuación que es independiente del tiempo y que relaciona las velocidades final con la velocidad inicial, más o menos 2 por A por la posición final menos la posición inicial. Y esta ecuación no tiene tiempo. No tiene tiempo.
es independiente del tiempo, ¿ya? Entonces, muchas veces los alumnos me dicen, oiga, profe, está mala la prueba, le falta un dato, porque no hay tiempo. No, po. Lo que uno le está pidiendo es que comience el ejercicio por esta ecuación que es independiente del tiempo. Una vez que uno resuelve el tema con esta ecuación, se va a las otras ecuaciones que son función del tiempo, que es la ecuación esta que aparece aquí y la otra ecuación que aparece acá. Y esas son las tres ecuaciones que nos permiten evaluar, ¿cierto?, lo que es el movimiento uniformemente variado, acelerado o retardado. Y aquí está la gráfica, ¿cierto?, que se dispara potencialmente hacia arriba. Dice aquí V sub 0 negativo, mayor que la gráfica en rojo significa que la velocidad es positiva y la aceleración es positiva. Y la otra curva, que viene decrementando negativamente, significa que la velocidad es positiva, pero la aceleración es negativa. Y ese es el comportamiento para el gráfico, ¿cierto?, posición-tiempo. Para el gráfico posición-tiempo, ¿cierto?, tengo acá la gráfica positiva, la velocidad es positiva y la aceleración es positiva, una línea recta. Y la gráfica azul significa que la velocidad es positiva y la aceleración negativa. Ya esto tiene que ver con los colores, no con el signo negativo para los valores. Y la aceleración, ¿cierto?, que puede ser positiva, mayor que 0, y una aceleración negativa, ¿cierto?, que está bajo el 0. Y el área bajo la curva en un gráfico de aceleración versus tiempo lo que nos da, ¿cierto?, es el cambio en la velocidad. El cambio en la velocidad. ¿Ya? Entonces ahí tenemos el comportamiento de la gráfica en cuestión. Ahora, como caso especial de movimiento uniformemente acelerado, tenemos un caso especial de movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Se encuentra el movimiento de caída libre bajo la acción, ¿no es cierto?, de la presencia de una aceleración constante llamada aceleración de gravedad. Esa aceleración de gravedad para una altura mucho menor que el radio terrestre es la aceleración de gravedad, y el sistema MKS le vamos a llamar 9,806 metros segundo cuadrado o 32 feet partido por segundo cuadrado. En nuestro caso, para efectos prácticos, tanto en la caída libre como en el lanzamiento vertical, vamos a usar a G igual a 10 metros partido por segundo cuadrado, cosa que ya lo habíamos hecho anteriormente. Entonces, en la caída de los cuerpos supondremos primero nula la resistencia de los cuerpos a la caída de los cuerpos. Se considera el movimiento en la vertical con una aceleración vertical igual a menos GJ y se cambia el eje X por el eje de la Y. Entonces aquí tenemos el eje de las Y, aquí tengo el eje de la X, en los tres casos. Entonces, cuando tengo una caída libre, la velocidad inicial vale 0J y la aceleración de gravedad es negativa. ¿Por qué razón? Porque vengo en contra del vector unitario J. Y aquí tengo la velocidad inicial que va hacia arriba, que es positiva, porque va en la misma dirección del vector unitario J, y la aceleración de gravedad sigue siendo negativa. Y el segundo caso, esto sería un lanzamiento vertical hacia arriba. Y lo que tengo aquí abajo, ¿cierto?, o en este último gráfico, es un lanzamiento vertical hacia abajo. La velocidad es negativa porque viene contrario al vector unitario J y la aceleración sigue siendo negativa. Entonces, los tres casos que vamos a ocupar, siempre la aceleración de gravedad es negativa y el que cambia el signo es la velocidad inicial. Lanzamiento vertical hacia arriba, lanzamiento vertical hacia abajo y una velocidad inicial 0. Y aquí están las ecuaciones de movimiento. La velocidad final es más menos la velocidad inicial menos g por t. El signo para la velocidad inicial es positivo, eso significa que voy hacia arriba, y el signo negativo, eso significa que vengo hacia abajo. El comportamiento de la altura. Ahora cambié yo la posición final por la altura, ¿cierto? Altura final, altura inicial, más menos la velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de g por el tiempo al cuadrado. ¿Cuándo empleo el signo positivo para la velocidad inicial? Cuando tengo un lanzamiento vertical hacia arriba. ¿Cuándo empleo el signo negativo para la velocidad inicial? Cuando tengo un lanzamiento vertical hacia abajo. Y esto sigue siendo negativo. Y una ecuación independiente de el tiempo, ¿cierto? Dice que la velocidad final al cuadrado es más menos la velocidad inicial al cuadrado menos 2g, factor de la altura final menos la altura inicial. El signo más para la velocidad inicial es cuando voy hacia arriba y el signo negativo
es cuando vengo hacia abajo. En el caso especial, que tenga una caída libre, la velocidad inicial, ¿no es cierto?, vale 0. Entonces uno dice, sí, la velocidad inicial vale 0. Ah, tengo una caída libre. La dejo caer libremente. Entonces ahí tenemos las ecuaciones del movimiento y aquí está entonces la situación para los movimientos, ¿cierto? Un movimiento uniforme, para los movimientos uniformes, hacia arriba, hacia abajo, ¿cierto? Y la caída libre, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna pregunta, duda, consulta. ¿Aló? Se va entendiendo bien, profesor. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda, alguna consulta? Por mi parte, Ya, Este entonces, papel está en el aula ya, ¿cierto? ahora lo voy a subir. Pues una vez que yo termine la clase, ahora que yo genere el video, entonces yo me comprometo a subirle la dirección del video, el link, y me comprometo a subir este PPT para que usted lo tenga y lo analice. Entonces, la próxima clase, lo que vamos a hacer son solamente ejercicios, tanto en el plano horizontal, caída libre, en el plano vertical, ¿no es cierto? Caída libre, lanzamiento vertical hacia arriba, hacia abajo. Entonces nos vamos a dedicar a hacer solamente ejercicios. Y para eso yo les voy a colocar también una guía de ejercicios. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna consulta, alguna duda? no, Ya, entonces yo por hoy día voy a hacer mi clase un poquito más corta porque tengo una cosa que ir a hacer, tengo que ir a firmar un anexo contrato, entonces me dieron cierto plazo y no puedo dejar hacer eso. Discúlpenme chicos, pero hoy día voy a hacer la clase hasta acá. Usted sabe que yo hago clases un poquito más largas, pero la próxima clase lo dedicamos a hacer ejercicio, ¿les parece? Sí, profesor, no hay problema. Ya, entonces usted me da el tiempo y Este trabajo que tenemos que hacer, dígame, ¿de cuántas personas tiene que ser? de 4 o 5 personas, usted ahí se asocia con algún compañero o compañera, ¿cierto? Y lo hacen de carácter grupal. ¿Ya? Igual cosa, las Ya, simulaciones, creo que usted me preguntó por las simulaciones. Constanza, ¿no? tranquilo. No, no pregunté yo. Ya. Pero usted es Constanza, ¿no? Me conocía su voz. Sí, sí, yo ¿Sí? soy Constanza. Ya. Sí. Las simulaciones que voy a entregar también, eso tiene que ver con unos laboratorios que están en la web, entonces yo les voy a subir eso también para que vayan trabajando en forma paralela, de tal manera que cuando llegue, antes que llegue el término del término del semestre, tengamos listo por lo menos 2 notas, ¿me entiende? ¿Ya, chiquillos? Ya, sí, se entiende. Ya, Perfecto. listo. Entonces nos vemos la próxima clase, ¿les parece? Que estén bien, cuídense. Sí, adiós. Ya, chao, chao. Chao.